Hola Iván, Hola, querido Bernie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿tú me ves ahí? No, Sí, sí, te veo perfecto, gracias. ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero, permíteme agradecerte más sinceramente por haber aceptado que te entreviste. Para mí es más que un honor tener el privilegio de hablar con alguien como tú. No, gracias, para mí es un placer. Para mí de verdad es un placer hacer la entrevista y cuando me dijiste por qué la estábamos haciendo, con más razón. Muchas gracias, Bernie, de verdad, gracias por venir. Y también te quiero primero preguntar, ¿dónde te encuentras ahora? ¿A qué te dedicas ahora mismo? Mira, ahora estoy en Miami, yo vivo en Miami, estuve de vacaciones el mes pasado, estuve de vacaciones, lamentablemente me agarró el COVID estando de vacaciones, así que tuve que estar 2 semanas en cuarentena. Pero gracias a Dios estoy bien, estoy sano. Estoy un poco alejado de la televisión hace un tiempo. Tengo negocios personales, tengo propiedades, tengo cosas que manejo, pero siempre estoy pendiente de regresar a la televisión o al teatro o al cine cuando... Espero que pase pronto toda esta pandemia y todo este asunto, pero bueno, es mi vida, es lo que a mí me gusta hacer, así que espero regresar pronto. Claro, gracias por decirlo. Yo también espero y todos aquí dicen que esperan lo mismo. Y primero te quería preguntar, Bernie, tú estudiaste ciencias políticas en Israel, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Y cómo fue que de allí empezaste a dedicarte a actuación? ¿Sabes qué? Voy a ponerme los lentes porque si no me pongo los lentes no veo nada. Espera. Ah, ahora sí te veo bien. ¿Cómo me comencé a dedicar a la actuación? Bueno, yo efectivamente, yo comencé estudiando en mi país, yo soy peruano, administración de empresas, y a mitad de carrera decidí cambiar y me fui a estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales. Cuando terminé, regresé a mi país y medio que no encontraba bien qué hacer, no estaba muy seguro y apareció la oportunidad de hacer este casting para una primera novela. Yo no tenía mucho conocimiento, yo no había estudiado actuación nunca y fue como lanzarse una primera vez casi sin saber mucho. Y poco a poco me fui metiendo más y bueno, ya de eso hace 20 años, ¿no? Claro, ya ha pasado tanto tiempo. Entonces, tu primera participación fue en la telenovela Amor Serrano en Perú en 98. Correcto. Sí. Después de esa telenovela vi que hiciste María Rosa, Búscame una esposa. Después de esa, Vidas Prestadas. Y primera vez, Bernie, cuando yo te vi en una telenovela fue en el año 2000 en la telenovela Milagros, que se daba en Serbia, me recuerdo, en 5 de la tarde. Y si nos puedes platicar un poco más de esa experiencia. Mira, en ese momento cuando yo comencé, como te dije, yo comencé sin tener estudios, yo comencé por una cosa fortuita, digamos. Esas primeras novelas que yo hice en mi país fueron las novelas en las que comencé a tomar cursos, comencé a tomar talleres. Yo recuerdo mucho esas novelas porque yo recién comenzaba y fue donde comencé a estudiar actuación. Mientras iba trabajando, iba estudiando. Eh, algunas de ellas fueron con papeles, digamos, papeles pequeños, pero fue lo que me permitió después más adelante poder comenzar mi carrera fuera y expandirla por todo Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, también el año siguiente fuiste en la telenovela Soledad, también en América Producción. Y después de esa, te fuiste a Estados Unidos para estar en la telenovela Todo sobre Camila, No, todo sobre Camila la hice en Perú. en Todo Perú. sobre Camila la hice en Perú. Eh, Fue una coproducción con Ecuador, recuerdo, y fue la primera oportunidad, la que me permitió finalmente después salir por primera vez fuera de mi país. La coproductora de Todo sobre Camila me llevó después a hacer su novela, que era la primera vez que eh, se me fue el nombre, un canal en Ecuador producía y, y yo fui a protagonizar esa novela, sí. Después de eso fue que vine a Miami a ser Ángel Rebelde y ahí comenzó toda mi carrera, ¿no? Internacional casi. De acuerdo, eso fue en 2003 con la telenovela que escribió Alberto Gómez, Ángel Rebelde de Venevisión. ¿Y nos puedes contar Exacto. un poco de esa experiencia y de tu personaje de doctor Claudio Salazar? Bueno, fue una novela donde realmente mirando hacia atrás
sería una novela muy difícil de hacer ahora por la cantidad de actores reconocidos que gracias a los años después de esa novela hicieron carreras importantes, ¿no? Los mejores recuerdos, Alberto Gómez, el escritor, es un amigo personal al cual quiero mucho. Víctor Noriega, que es el protagonista de la historia, yo era el antagonista, es un amigo que mantengo hasta ahora. Eh, en general, todos, fue un muy bonito grupo. En ese tiempo se hacían proyectos más largos, esa novela duró casi un año, así que estuvimos todos viviendo juntos aquí en Miami por un año. Entonces hubo mucho, bueno, pasó de todo, ¿no? Cuando compartes tanto tiempo con tanta gente, tú sabes, ¿no? Pasan experiencias buenas y malas, pero yo tengo el mejor de los recuerdos, ¿no? De esa novela. Que hasta ahora la siguen pasando, la repiten en todos lados. Sí, sí, yo Ángel Rebelde creo que la vi sobre en el año 2013, cuando se por segunda vez ha repetido aquí en España, donde vivo ahora. Y también fuiste a Colombia a estar en la telenovela El pasado no perdona. Correcto. Terminando Ángel Rebelde, me fui a Colombia y inmediatamente comencé a protagonizar una novela que se llamó El pasado no perdona. También fueron 6 meses trabajando en Colombia, los mejores recuerdos, grandes amigos también. Una novela donde me tocó trabajar mucho exteriores, porque mi personaje era un instructor de deportes de aventura. Y lo que tiene, bueno, Colombia tiene muchos exteriores muy bonitos, entonces nos tocó trabajar mucho en exteriores, en campo, en mar, yo hacía de todo, bueno, entre comillas hacía de todo, ¿no? Mi personaje hacía de todo, era instructor de deportes extremos, parapente, ala delta, canotaje, fue una experiencia bastante interesante. Gracias por decirlo. Y también en Colombia hiciste Decisiones. Sí, sí, Decisiones fue un unitario que se comenzó a grabar entre Estados Unidos, México y Colombia, donde todos los actores que no estábamos en proyecto teníamos esa opción, ¿no? De poder seguir trabajando. Eran unitarios que duraban 2 días grabando, a veces 3. Entonces, cuando estábamos fuera del proyecto, muchos de nosotros hacíamos decisiones, ¿no? La mayor cantidad de decisiones que podíamos, porque eran historias que eran unitarios de 45 minutos, eran pequeñas historias que tenían un comienzo y un fin. Entonces, era una alternativa bastante buena tanto para el público como para nosotros, ¿no? De acuerdo, gracias por decírmelo. Y después de las decisiones, vas a Telemundo y actuaste en la telenovela Tierra de Pasiones con Gaby Spanik. ¿Qué tal esa experiencia? Claro. Bueno, a esa experiencia le tengo mucho cariño. Ese año fue el año que nació mi hija mayor. Eh, Igual, fue la primera vez que trabajé con Gaby, que Gaby es una gran amiga personal. Después de eso, bueno, ya hablaremos seguramente, pero fue la primera vez que trabajé con ella. Guardo los mejores recuerdos, trabajar en Miami con ella la primera vez, un gran elenco, Héctor Suárez, que falleció hace poco, un gran actor, Saúl Izazo, había un grupo de actores muy variado. Mi experiencia personal fue bastante bonita, yo entré en la segunda parte de la novela, también los mejores recuerdos. Todas las experiencias que he tenido me han permitido conocer distintos actores de distintos lados y poder compartir y poder, algunos de ellos hicieron amigos personales, otros no, pero a esa novela en particular muchos recuerdos personales porque nació mi hija. Terminé la novela y meses después nació mi hija, ¿no? Me iba a grabar y mi esposa estaba embarazada, entonces era un sentimiento, ¿no? Estaba muy contento grabando, pero a la vez quería volver a mi casa porque mi esposa ya estaba con varios meses de embarazo, entonces los mejores recuerdos también. Claro, entiendo, tienes los recuerdos personales por lo de tu hija y también por estar en un proyecto tan importante que escribió Eric Fon. Y te quería preguntar esa experiencia porque no era la única telenovela de Eric Fon que existe, también luego fue en Azteca en 2012 de Quererte Así. Y te iba a preguntar porque según mi investigación, las telenovelas de Eric Fon se caracterizan con una inteligencia superior y con una idiosincrasia muy auténtica. Y te quería preguntar tu opinión sobre actuar en una telenovela de Eric Fon. Mira, a ver, cada director
tiene una característica que lo identifica, digamos, o que lo diferencia. El género de la novela, como tú estás estudiándola, es un género muy particular, digamos, pero pueden tener distintos matices, digamos, pero digamos, la esencia del género siempre es la misma, ¿no? Si tú me preguntas a mí en lo personal, por la diferenciación que puedo yo hacer entre una novela de Eric Bond y cualquier otra, no tendría la respuesta. Te digo que no tendría la respuesta. Es más, le encuentro bastante similitud a las de Eric con algunos otros directores con los que he trabajado. Si me preguntas por algún director que digamos, tenía no una tendencia, un estilo totalmente distinto al de los otros, me harías pensar en ese momento, porque el género de la novela que yo, por lo menos que yo estuve haciendo esos años, fue bastante parecido, ¿no? Digamos, la dinámica era bastante parecida entre un director y otro, ¿no? Las exigencias del mercado en ese momento, tanto a los escritores como a los productores, eran básicamente las mismas, ¿no? Hoy, años después, ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco porque las novelas un poco como que mutaron a un género distinto. Yo no te hablo de series, te hablo de novelas. Las mismas novelas cambiaron un poco. Después hubo un canal muy importante en México que regresó a hacerlas en versiones más pequeñas. Mi opinión personal es que van a regresar nuevamente. Que los canales de streaming, tanto como Netflix, Amazon, van a comenzar a tener sus telenovelas hechas por ellos. Es lo que yo creo. Porque hay un público cautivo, hay un público que es fiel, hay un público que siempre sigue las novelas, que le gustan las novelas. Y eso se ha dejado un poco de lado. Celebro todo lo nuevo que viene, hay más opción más oportunidades distintas de trabajar para nosotros, pero el género como género, yo creo que siempre va a seguir. Por Eric Bond en particular, yo te diría, las dos novelas que, tanto Quererte así, ahora que lo recuerdo, estoy pensando, y Tierra de Pasiones, no encontraría algo que, por lo menos esas dos, una característica diferente a las otras que yo he hecho. Es lo que yo creo. De acuerdo, gracias por decirme. Lo puedo entender porque básicamente las telenovelas que tú actuaste eran telenovelas rosa y como tú dices tienen esas similitudes una con otra. Y también Sí. te quería preguntar, Bernie, tú estuviste actuando en varios países, yo los voy a enumerar y tú dime si falta alguna. Por supuesto, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y México. Santo Domingo. República Perdón, Dominicana. República Dominicana, Santo Domingo. A ver, Argentina. 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 Hice una película en España. España. ¿Qué me falta? A ver, Santo Domingo, República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, Puerto Rico. No, Puerto Rico no trabajé. O fui a hacer decisiones, no recuerdo. Ya no recuerdo. Países que, o sea, donde pasé muchos años, o muchos meses en todo caso, Colombia, México viví muchos años, país que adoro, que hasta ahora, no, olvídate, es una cosa, le tengo muchísimo cariño a lo que me dio México y al país. Perú, Estados Unidos, ¿qué más? Bueno, Argentina. son ocho países, eso es mucho. Son bastantes, sí. Sí, sí, sí. Me faltó, Enhorabuena. ¿Tú de dónde eres? Yo de Serbia, De Serbia, ¿ves? Me faltó Serbia. pero bueno, allí no se hacen telenovelas. ¿No te Pero hace? no, solamente se hizo una cuando las telenovelas mexicanas estaban en el auge, pero también han contratado, creo que a un escritor mexicano para que venga y escriba el libreto, como es una esencia muy latinoamericana, ¿sabes? Entonces en Serbia no teníamos esa mentalidad de crear ese tipo de formatos, en mi humilde Historias. opinión. Sí, sí. Claro. Y te quería preguntar, después estuviste en la telenovela también en el año 2006 de Venevisión Acorralada de Alberto Gómez. Correcto. Mira, yo he estado en tres novelas, Alberto. He estado primero en Ángel Rebelde, que fue el Doctor Claudio, fue una novela larga. Después estuve
Terminando Tierra de Pasiones, inmediatamente me hablaron para entrar a la segunda parte de Acorralada, de Alberto. Y ya después en México, cuando estaba trabajando con Televisión Azteca, hice Siempre Tuya Acapulco también de Alberto. También de También. Alberto. Así, yo en mis entrevistas ya tenía a Gaby Spanik y a Alberto Gómez, entonces sí que escuché su perspectiva de las cosas y me faltaba la tuya, por supuesto. Y antes de eso, Bernie, te quería preguntar, ya que en Estados Unidos estuviste en ambas televisoras, tanto en Venevisión como en Telemundo, ¿tú qué dirías que es la diferencia principal entre esas dos televisoras? Ninguna, mira, básicamente, bueno, el trato fue el mejor en las dos, en Telemundo y en Univisión. Cuando a mí me tocó trabajar en Univisión, a ver, Univisión no producía novelas, Telemundo producía novelas, Univisión tenía las novelas de Televisa. Entonces, mi experiencia trabajando con Univisión directamente fue cuando hicimos Amas de Casas Desesperadas, que fue hace ya unos años, porque era la primera producción que Univisión hacía, ¿no? Porque todo era de Televisa, a diferencia de Telemundo que hacía sus propias producciones. Después trabajé con Venevisión, digamos, Venevisión que era, de alguna manera, lo que hacías en Venevisión se veía en Univisión. Pero mi experiencia trabajando con Univisión fue, bueno, hacer la primera serie que Univisión hacía, donde le metieron todo para hacer un producto de excelente calidad, que así fue Amas de Casas Desesperadas. Era distinto, era una serie que se grababa más lento, que se grababa... Yo creo que se adelantó un poco a la época latina, ¿no? Porque ahora hay serie tras serie tras serie. En ese momento fue un remake de una serie americana, pero los latinos no hacíamos series, digamos, ¿no? Se grababa mucho más escenas cuando grabas una novela que cuando grabas una serie. Eh, Ese es el recuerdo que tengo, la diferencia entre Univisión y Telemundo, porque yo no hice ninguna novela para Univisión, sí hice novelas para Telemundo, ¿no? De acuerdo, gracias por decírmelo, de verdad. Y luego te quería preguntar, y la gente está escribiendo sobre la telenovela Emperatriz en el año 2011 que existe en TV Azteca con Gaby Spanik protagonizando. Sí. Bueno, la mejor experiencia igual, porque era la segunda vez que que trabajaba con ella. Yo ya estaba firmado en Azteca como artista exclusivo y Gaby se unió a Azteca unos años después. Yo recuerdo que había terminado el proyecto y me fui a Lima, porque estaba viviendo en Lima en ese momento, y, y salió la posibilidad de hacer la novela con Gaby. Entonces fueron unos días de hablar, ¿no? De México-Lima, México-Lima, y cuando finalmente fui a hacerla, eh, bueno, es un proyecto también que fue muy exitoso para la televisora, donde trabajar con una amiga siempre es placentero, ¿no? Como te digo, Gaby es una amiga personal, entonces, a la cual quiero muchísimo, conozco a su familia, entonces tenemos muy buena química en pantalla, a la gente le gusta, entonces bastante, y aparte hice muchos otros amigos, ¿no? Con muchos otros actores, un elenco grande, eh, los mejores recuerdos también. Claro, muchas gracias por decírmelo, Bernie, porque ella también dijo lo mismo sobre ti cuando teníamos esa experiencia de convivencia con ella vía Zoom. Entonces, gracias por decírmelo de verdad. Y te quería preguntar, o como yo vi la telenovela Emperatriz segunda vez, creo, cuando se pasaba aquí en España, yo la vi en el año 2016, entonces hace 4 años, y te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre el personaje de Alejandro Miranda y tú como Bernie Paz? Wow. Esa, esa pregunta, a ver, ¿cómo te la contesto? Bueno, Todos, sí hay diferencias, sí la hay. siempre las hay, siempre las hay, siempre las hay porque los personajes siempre, tú construyes los personajes y siempre tú le pones algo tuyo, ¿no? Mejor dicho, le pones mucho tuyo. Por más que el personaje tenga unas características definidas, va a variar de acuerdo a quién hace el personaje, ¿no? A ver, Alejandro Miranda
tiene bastantes similitudes conmigo, yo creo. Un tipo, un tipo honesto, un tipo recto, eh, un tipo fiel, una buena persona, directo. Bueno, yo no quiero yo mismo decir lo que yo creo que son mis virtudes, pero digamos, sí, un poco es eso, ¿no? Yo es un poco, estaba enamorado olvídate, hasta el último pelo de Emperatriz. Eh, eh, Eso, creo que es eso. Claro, gracias por decirme. Es muy interesante porque ese personaje tuyo fue muy entrañable y gustó mucho al público. Y te quería preguntar, Alejandro, en general, ¿a ti te gusta más hacer el Mira, me estás llamando Alejandro, o sea, me debo parecer. Me acabas de decir, déjame preguntarte Alejandro, me acabas de decir ahorita. Yo lo hice. Sí, ahorita, me acabas de decir, te voy a preguntar Alejandro. O sea, el Perdón, personaje no, debe no, haber no. funcionado. Sí, sí, ves, cuando te metes tanto dentro de la historia, luego te olvidas de la Claro. vida real. Y la pregunta que te iba a hacer también va un poco más sobre eso. Te quería preguntar, Bernie, ¿qué te gusta más, hacer personaje de protagonista o de antagonista? Depende de la historia, ¿no? Depende de la historia, depende de la trama, depende de los actores, pero básicamente depende del personaje, ¿no? Depende del personaje. Hay, hay papeles que son muy entretenidos de hacer, ¿no? Hay papeles que son entretenidos, pero demandan mucho también, son duros. Eh, Cuando estás grabando tantas horas, a veces haciendo un determinado personaje, a veces cuesta un poquito despegarse de eso cuando llegas a tu vida normal, ¿no? A tu vida cotidiana. No tendría una respuesta. ¿Cuál? Depende. A veces hay protagónicos que son muy aburridos, ¿no? De hacer. O sea, generalmente dicen que los antagónicos, los villanos, digamos, los villanos son más entretenidos porque ¿no? son más maquiavélicos. ¿No? Depende del personaje. Claro, gracias por decírmelo. Todo depende de la historia y cómo tú hiciste el personaje. Y también me interesa tu opinión, según tus personajes que interpretaste durante toda tu vida y ya conociendo la vida como tal. ¿Tú qué piensas si los personajes de protagónicos o en general personajes buenos se asemejan más de los personajes que tenemos en la vida real o personajes de villanos se asemejan más? Mira, yo creo que lo interesante que tienen las novelas es que finalmente es un compendio de todo el universo de personalidades que hay en el mundo, ¿no? O sea, nadie es muy... A ver, quizás las novelas clásicas estereotipan mucho las características de un determinado personaje, ¿no? O sea, el villano es villano, 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 el bueno es buenísimo, eh, que hace que sea a veces fácil de ver, ¿no? Es una cosa simple, fácil, ágil. Eh, yo creo que la vida real no es tan así. No, la vida real no es así. Nadie es ni tan bueno ni tan malo. Entonces, en el mismo género de las novelas, quizás hay ese subgénero que las actualiza un poco, ¿no? Que no estereotipa tanto a los personajes, si bien los personajes son claros, para que una historia tenga éxito, tú tienes que identificarte clarísimo con los personajes. Lo que hace este no lo hace este otro, ni tú tienes claro quién es quién. En una novela hablo. Eh, yo creo que en la realidad, no puede haber un bueno tan bueno, ni puede haber un malo tan malo. Todos tenemos adentro de nosotros de todo. Evidentemente, espero yo, por lo menos personalmente, tener, ¿no?, dentro de mí más de bueno que de malo, lo que estoy seguro que tengo, pero eso es, yo creo que es eso, ¿no? Es lo que marca la diferencia entre la ficción y la realidad. Claro, muchas gracias por decírmelo, es algo muy interesante. Y antes de seguir, también te quiero mandar saludos de Alberto Gómez, que se acaba de unir y te escribe ¿Dónde por aquí. está? Alberto. Habla, Alberto. Escucha, no lo veo hace un montón de tiempo. Es un amigo eh, que quiero muchísimo, que vivimos en la misma ciudad, pero por distintas razones no nos vemos. He estado en 3 de sus novelas, lo quiero mucho, lo respeto mucho, admiro mucho su trabajo. Está escribiendo ahora, quiero leer lo que está haciendo, no he podido.
Así que Alberto, a ver si te mandas unos libros, pues te voy a pasar la dirección. Gracias por decírmelo. Aquí te está saludando y también quiero mandarte saludos de una fan tuya de Bolivia que se llama Elizabeth Herrera, que también nos ha apoyado mucho en esta entrevista, compartiendo el cartel con nosotros. Entonces siempre se agradece cuando alguien nos apoya en ese sentido. Y tu fan de Claro. Club de México y de todo el mundo que me estaba escribiendo cuando vieron nuestra entrevista. Y justo te iba a preguntar sobre la última telenovela de Alberto, donde estuviste, otra vez con Gaby Spanik, que es siempre tuyo, Acapulco, de TV Azteca. Sí, sí. Bueno, imagínate, hacer una primera, regresar a una segunda y después nuevamente encontrarme con ella en una tercera, en una participación especial, digamos, con ella. Eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para mí es un placer trabajar con ella. O sea, cada vez que me va a tocar trabajar, espero que me siga tocando más veces trabajar con ella. Van tres, espero que sean muchas más, ¿no? Ya estamos más grandes, más maduros, más, eh, no sé, nos conocemos más. Esa experiencia fue genial. Yo era un villano. Ella era una abogada, defendíamos partes contrarias. Entonces, fue bonito porque después de haber sido una pareja que creo que a la gente le gustó bastante, nos volvieron a ver enfrentados, ya no como pareja, sino enfrentados, ¿no? Pero igual, con todo ese enfrentamiento, igual nos ingeniamos para darnos un beso. Claro, Igual los personajes en algún momento se dan un beso, por más que se odiaban, ¿no? sí, sí, yo vi algunas escenas de esa telenovela en YouTube y me parecía muy interesante. Incluso viste lo que compartí en mis redes de esa telenovela. Y ya que está aquí Alberto, también te quería preguntar, porque yo cuando hablé con Alberto y luego también investigando sobre su trabajo, yo, por ejemplo, encontré que en las telenovelas de Alberto hay muchos enfrentamientos entre los personajes. No sé si tú estás de acuerdo con eso o has encontrado alguna otra diferencia que lo diferencia a él de otros escritores. Bueno, Alberto yo creo que maneja, digamos, la gran virtud de Alberto, según mi humilde opinión, es que maneja muy bien el género de la novela clásica, ¿no? El melodrama clásico lo maneja perfecto. Yo creo, es más, me atrevo a decir que no hay nadie mejor que Alberto para escribir una novela, un melodrama clásico, ¿no? Los personajes característicos de una novela, Alberto los maneja perfecto, ¿no? Es lo que hablábamos, quizás la diferenciación del género, manteniendo siempre las mismas características. Si hay que hablar de una novela clásica, un melodrama clásico, Alberto es el rey, definitivamente. Claro, Sí, él es el rey de la telenovela rosa en ese sentido. sí. Y después de Siempre Tú y Acapulco, estuviste en Televisa en la telenovela Like. Sí, después de Siempre Tú y Acapulco, me distancié un poco de la televisión, regresé a mi país, eh, hice un poco de cine, hice un poco de teatro y el 2017 decidí que ya era momento de regresar a la televisión y regresé a México. Y se me invitó a participar en la novela Like, un proyecto al que se suponía iba a tener muchísimo éxito y por alguna donde hacía yo el papel de uno de los chicos, de uno de los muchachos. Eh, Fue distinto, ¿no? Fue distinto, fue trabajar con chicos de otra generación a la mía, donde yo era el papá de uno de ellos, como te digo. Fue un proyecto que duró 7 meses. Se pensaba que iba a tener una continuidad, pero no, eso no pasó. Pero igual, tú sabes, a veces las cosas no funcionan como se planean, pero igual, los mejores recuerdos igual de ese proyecto también. Era la primera vez que yo trabajaba en Televisa. Claro. Eh, Después de haber hecho 5 en Azteca, me permitió regresar a México, que era lo que yo quería, como te digo, un país al que yo quiero mucho, donde me siento muy cómodo. Así que, bueno, eso fue y ya no hubo segunda parte y eso fue lo último que hice en televisión.
Y gracias por decírmelo, Bernie. Y justamente te quería preguntar la misma pregunta, lo que te hice sobre Estados Unidos, ya que a México te gusta tanto y que estuviste tanto en Azteca y en Televisa, ¿encuentras algunas diferencias entre esas dos televisoras? Bueno, en Azteca fue, por decirlo de una forma, mi casa, ¿no? Porque yo hice 5 proyectos ahí, fueron 5 años. En Televisa yo fui, hice lo que tenía que hacer y se terminó y ya está, ¿no? Eh, Son dos monstruos en Latinoamérica, ¿no? Dos cadenas, dos canales de televisión muy grandes. Eh, los mejores recuerdos de las dos, tanto de una como de la otra, ¿no? Un cariño muy especial por Azteca, porque, bueno, obviamente porque ahí pasé muchos años, ¿no? Claro, gracias por decírmelo. O si estás en 5 años, como dices, en alguna televisora, lo sientes más como tu casa, en ese sentido. Y también te quería preguntar, Bernie, ya que tienes como más de 20 años de experiencia en las telenovelas y esas 16 telenovelas que yo tengo aquí enfrente, ¿tú qué dirías que tú como Bernie Paz te asemejas más a qué personaje que interpretaste? Bueno, yo creo que haría una mezcla entre varios personajes, ¿no? Entre varios personajes. Eh, Como te digo, incluso en los personajes que son más inverosímiles o los personajes que son más, que uno cree que son más tan distintos a uno, siempre uno encuentra alguna cosa que tú sacas adentro que vas a brindarle a la construcción de ese personaje. Yo creo que, digamos, es una mezcla de todos, hay muchos, ¿no? La bondad de Alejandro, eh, la frialdad para algunas cosas de Stefano Canciano, de Siempre estoy Acapulco, bueno, muchas cosas. Es un poquito de cada uno, ¿no? Tendría que ser muy, pero una mezcla. Y si, contestando de la respuesta, creo que es una mezcla. O sea, uno que yo te pueda decir, ese era como yo, se parecía como yo, no. De Claro. todos algo. De todos algo. Claro, gracias por decírmelo. Y así también has prevenido de que me confunda por segunda vez que te llame Alejandro en lugar de Bernie. O sea, te gustó Emperatriz, eso sí me queda claro. Sí, sí, me gusta. De todas tus telenovelas que hiciste y que yo vi, más me gustan Tierra de Pasiones y Emperatriz, porque eran como muy populares, tanto en Serbia como aquí en España, donde vi Emperatriz. Y Emperatriz fue la última telenovela de TV Azteca que vi toda y la seguí. Entonces, por eso tengo más conocimientos al respecto. Y te quería preguntar, ya que tienes tanta experiencia, y por ejemplo, cuando tienes que construir un personaje que no se parece mucho a ti, que es, por ejemplo, un personaje villano, que nunca tú harías las cosas que hace el personaje, ¿de dónde sacas esas cosas negativas para plasmarlas en la pantalla? Leo, yo veo mucho cine, veo películas, te nutres de tal forma que lo que no entiendes muy bien la dinámica quizás de ciertas personas para moverse en el mundo, lo sacas de lectura, de películas, conversando con gente, tratando de encontrar similitudes entre el personaje que te toca hacer y gente que tú conoces, que quizás sea un poco así, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta. Eso es lo que Claro, hago. Eso es lo que yo sí. hago, ¿no? Sí. Claro, hay que educarse en ese sentido para que tengas más herramientas y gracias por Claro. decírmelo. Mira, mientras tú más inquieto seas intelectualmente, te permite tener mucho más conocimiento del comportamiento humano para hacer cualquier cosa. Evidentemente hay técnicas hay distintas técnicas y distintas formas, pero una persona que yo creo que no lee, una persona que no tiene esa inquietud intelectual y todo, es bien difícil que pueda ser un actor, ¿no? Creo yo. Claro, definitivamente, gracias por decírmelo. Aquí hay dos preguntas, una para mí y otra para ti. Me preguntan sobre Live con Gaby Spanik. Yo ya hace 2 meses sí que tenía Live con Gaby Spanik, solamente hay que mirar bien en mi IGTV. Y te preguntan a ti, Bernie, si te gustaría trabajar por cuarta vez en un proyecto con Gaby Spanik.
Claro, como te dije hace un rato, cuarta, quinta, sexta, yo feliz, yo la quiero mucho y yo sé que ella también me quiere mucho a mí ¿no? Tenemos una excelente relación. Imagínate, dos personas que se quieren mucho que se respetan mucho y que saben que juntos hacen una buena pareja, porque hay muchos actores que se quieren y se llevan bien, pero eso no lo pueden transmitir en pantalla. En pantalla no, la pantalla es distinto, lo que capta la pantalla es distinto. Entonces, imagínate si los dos sabemos que transmitimos eso, que tenemos ese don, digamos, de poder transmitir eso juntos y tenemos respeto y nos queremos, no olvídate, yo encantado de la vida, siempre va a ser para mí una prioridad trabajar con ella. Y claro, ojalá que sí suceda en el futuro. Y como la entrevista se va a terminar en 2 minutos, te quería preguntar, Bernie, si te gustaría decir algo de lo que yo no te haya preguntado. Quería preguntarte yo a ti más bien, que me cuentes un poco qué es lo que estás haciendo. Estás haciendo un doctorado en telenovelas en España. ¿Cuál es tu Correcto. background? ¿Por qué un doctorado de novelas? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles son tus estudios previos? Primero, muchas gracias por esa pregunta. Yo hice la filología hispánica en Serbia, en Belgrado, 4 años. Hice la licenciatura. Después de eso, hice otra vez el máster de lo mismo, de la filología hispánica, que duró un año. Después de eso, vine aquí a España y hice otro máster que duraba 2 años, que era de traducción de inglés a español. Y una vez finalizado, me matriculé en el doctorado, que se llama doctorado en estudios literarios y culturales, donde estoy haciendo la investigación sobre la telenovela latinoamericana y su influencia en la población mundial. Entonces, por eso. Wow, wow, qué interesante. ¿Y piensas vivir en España o vas a regresar a Serbia? Pues pienso permanecer aquí en España porque me faltan 6 años para que obtenga la nacionalidad española y ya tengo la residencia. Entonces, de momento, tengo aquí el trabajo, también tengo los estudios, entonces pienso permanecer aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde estás en España? ¿En qué parte? En Valencia. En Valencia. No conozco, quiero ir a Valencia. Dicen que es precioso. Quiero ir, Sí, sí, es quiero muy ir. bonito. Entonces, tienes mi contacto. Sabes, si quieres venir un día a Valencia, que siempre estarás aquí más que bienvenido. Y cómo se va a terminar la videollamada en menos de un minuto, otra vez te quiero de verdad dar mis más sinceras gracias por tu amabilidad, por tu educación y por haber aceptado esa entrevista. Y sabes, cualquier cosa que necesites, Bernie, aquí me tienes a la orden. Igual, oye, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, de verdad, hacer esta entrevista, conocerte. Estoy acá en Miami igual, para lo que tú necesitas, si necesitas cualquier colaboración o cualquier cosa en lo que estás haciendo, encantado, no dudes en escribirme, ya tenemos el contacto, yo estoy a la orden. Muchísimas gracias, Bernie. No, De a verdad, ti. y que tengas un Sí, buen día y gracias a todos que nos han seguido y de verdad, mil gracias. claro que sí, gracias. Chao a todos.